is amazing. I think the girls with their nails done Amazing. Así es, ¿qué tal? Bienvenidos a Triunfo en Acción. Yo soy Tony M y en esta ocasión pues estamos de regreso. Ya tenía un rato, he estado justamente con pues toda la parte de los emprendimientos, especialmente con Radio Basamento, que es la estación que se creó justamente para que sea esta plataforma para las diversas iniciativas, emprendimientos, proyectos que hay. Y bueno, por ahí les estaré poniendo las notas del show. Justamente ahora vamos a tener notas del show. Ya tiene un poco más de estructura, un poco más de cosas que me gustan bastante. Me gusta bastante hacer toda esta parte de la producción de los diversos programas. Me gusta investigar, me gusta leer, me gusta escribir. Entonces todo esto se conjunta en la estación Radio Basamento y bueno, a través de ella diversas ofertas y pues bueno, les quería comentar también que por ahí tengo algunas cosas que voy a estar liberando en la página web. Ya también está por ahí a punto em, de estar como tal lista. Pero pues les quiero dar un poco este famoso sneak peek, es decir, un poco para que vean detrás de bambalinas, ya que pues es algo que he estado trabajando justamente en estas últimas semanas, algo que me gusta bastante y que, bueno, les quiero compartir. Así que vamos a ver cómo podemos compartir esta parte de lo que hemos creado. Entonces, bueno, aquí está. Eh, Creé estas tres diferentes guías. Estos son, pues yo los veo como ebooks, estos libros digitales para tres diferentes tipos de interacción, ya que, bueno, pues Triunfo en Acción siempre se ha enfocado en la parte de desarrollo personal y emprendimiento específicamente. Y bueno, pues por ahí obviamente ha pasado un montón. Casi todos los proyectos que son de verdad y basamento iniciaron hace pues ya bastantes años, pero hubo por ahí varios hiatus, varias cosas que sucedieron en el Inter, en la vida como es usual, la vida de cualquier persona que nos va llevando por diferentes caminos. Y lo interesante es que, pues, bueno, dentro de todos estos giros y demás vaivenes, una de las cosas que logré realizar en los años anteriores fue justamente la parte de desarrollo organizacional. Entonces, enfocado a dos vertientes iniciales que son la parte de desarrollo personal. Por eso en este que les estoy mostrando, que es este ebook sobre el currículum efectivo, que trae como todas estas diferentes secciones y diferentes claves, son más como tips que pueden aplicar justamente, por ejemplo, enfocado hacia estudiantes, que pues puede ser que estén buscando un empleo en este momento o estén esperando a terminar su carrera y entonces iniciar su desarrollo profesional, o tal vez sean ya profesionales en alguna de las diferentes industrias que existen ahora en el mundo y están buscando pues una nueva oportunidad laboral. Pues aquí hay unas notas, los recomiendo que lo bajen. Lo voy a estar publicando obviamente esta semana. Yo creo que ya le voy a dar luz verde al sitio web. Creo que ya se le pudo hacer todo lo que se le puede hacer. Ya saben que de repente entramos en esta mentalidad de perfeccionismo o de que falta algo más o el famoso objetivo ambulante, que es decir, ese es mi objetivo, pero si le muevo tantito y le muevo tantito, entonces pues vamos a quitar eso, vamos a liberarlo. em, yo creo que justamente viernes o sábado, entonces no pasa esta semana. Lo van a poder ver ahí, lo van a poder descargar. Quería un poco mostrarles cómo está la distribución de este documento. No voy a recorrerlo todo, pero bueno, sí quiero que le echen un ojo. Aquí pueden ver un poco la tabla de contenidos y bueno, lo que se necesita, porque como bien saben, ahora estamos en una nueva era del trabajo, una nueva era de pues un montón de cosas, donde la tecnología es pues ya ubicua y primordial. Entonces requiere que el currículum también se adapte a esto y también pues bueno, cómo utilizar por ejemplo por ahí LinkedIn. Eso también como parte de las
digamos, ofertas que son de servicios que estamos dando como Triunfo en Acción, que es pues, revisión del currículum laboral, el coaching, por ejemplo, en el sentido de entrevistas de trabajo, hacer estas mock-up interviews también en español y en inglés. Tal vez más adelante habrá más idiomas, por ahora solo español e inglés. Y bueno, esto, cómo ir preparando como todo el proceso desde la creación de un currículum efectivo para cada puesto, para cada rol que estamos solicitando, la preparación de la entrevista y entonces ya la preparación de la entrevista con una simulación de entrevista basada en la empresa y en el rol que quieran obtener. Entonces, bueno, ese es uno de estos ebooks que voy a estar liberando como parte del lanzamiento de triunfoenacción.com. Y además de eso, pues también va a haber una oferta donde voy a estar dando por ahí unos webinars. Probablemente voy a empezar de manera mensual, es decir, voy a dar unos webinars gratis para también después invitar a algunos de los cursos que voy a estar dando, que esos ya tienen un costo, que van a estar también como parte de la plataforma. También se viene el lanzamiento de la plataforma de educación de Triunfo en Acción. Entonces ahí van a poder, por ejemplo, acceder a todos estos webinars, a todos estos cursos que se van a dar de manera mensual. Y bueno, entonces se vienen grandes cosas. Pasemos entonces al segundo, digámoslo así, segmento de lo que yo he visto es, bueno, desarrollo de personal o desarrollo de carrera. Y entonces también, como les había dicho, ahí hay una parte de emprendimiento, porque es algo que también yo me he metido mucho, especialmente en estos últimos, diría, 4 años. Pero bueno, es algo que viene de más atrás. Entonces, bueno, pues un poco la guía del emprendedor, de la idea del éxito. Entonces aquí podemos ir viendo un poco cómo generar ideas, cómo tomar algunas cosas del mercado y entonces poder eh, llevar a cabo esta parte de un emprendimiento si nunca lo hemos hecho, que es la parte uno. Y en la parte 2 ya viene como tal la parte, bueno, yo ya tengo algo y quiero empezar a crecerlo. Entonces, ¿cuáles son estos consejos? Esto también es de nuevo parte de lo que vamos a estar tocando aquí en Triunfo en Acción, en este caso podcast, que vamos a estar haciendo más de estas sesiones en vivo. Traemos ahí un cronograma con una serie de temas, pero bueno, también siempre estamos obviamente abiertos a hablar y a discutir diversos temas que nos vayan mencionando. Entonces pónganos ahí en redes qué es lo que quieren que mencionemos, o con qué están teniendo problemas en alguno de estos como 3 rubros, que es el laboral, de emprendimiento o como tal en una empresa. Entonces, bueno, esto es para el emprendedor. También por ahí pues hay algunos ejercicios de emprendedores que vamos a estar proponiendo y vamos a estar haciendo algunos también, de nuevo, estos webinars donde vamos a ir cómo hacemos digamos, un breakdown, un aterrizado de las diferentes ideas a través de ciertos ejercicios y ciertas preguntas que nos van a dar mucho más claridad acerca de por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que realmente queremos hacer con un emprendimiento, un negocio y bueno, cómo poder sortear algunas de las cosas que llegan a surgir a lo largo del tiempo. Entonces, esto también es algo interesante. De nuevo, también aquí tenemos un servicio o varios servicios, que uno de ellos es la consultoría 1-a-1 con emprendedores muy incipientes, es decir, no sé qué es el emprendimiento como tal, pero tengo esta espina y quiero hacerlo, o los que dicen, yo ya sé que soy un emprendedor, tengo una idea, pero no sé cómo llevarla a cabo, me faltan herramientas, o que están ya con un emprendimiento, pero están teniendo muchos problemas en la gestión, por ejemplo, ya sea del personal o con proveedores o problemas en general, pues bueno, te llevamos a cabo ciertas dinámicas y hacemos ciertos ejercicios también que son interesantes para desbloquear justamente lo que decimos acá de este potencial que todos tenemos dentro y que esto se vea reflejado en el emprendimiento y entonces pues obviamente se pueda convertir en este negocio que realmente da todo lo que estás esperando que te dé. Y bueno, también obviamente hay sesiones como más enfocadas a búsqueda de proveedores, análisis de proveedores, entre otras cosas. Entonces esto va más hacia el lado, perdón, del emprendimiento. Y bueno, como les decía, la otra parte que puede ubicarse es, ya tengo como tal una empresa, puede que ya sea una empresa más bien, lo que se le denomina pequeña mediana empresa, o incluso más grandes, ¿por qué no? Que
pueden tener estos temas de clima laboral. Entonces aquí le pusimos clima laboral vital y fue vital porque al final del día es algo que sí es vital, es como las personas y los cuerpos, los humanos, si tenemos vitalidad, esta fuerza vital, esta energía que nos mueve hacia adelante, entonces podemos siempre obtener lo que estemos buscando, obtener este famoso triunfo, que es de donde viene el nombre de este proyecto, de, bueno, pues yo voy a hacer las cosas que me mueven, pero siempre teniendo esta vitalidad, diciendo autosuficientes y todas estas demás características para poder avanzar. Entonces, esto si lo ponemos y lo trasladamos hacia los emprendimientos y hacia las empresas, pues obviamente van a tener también su vitalidad y entonces van a llegar a la consecución de sus éxitos, de sus objetivos y van a lograr lo que realmente queremos. Entonces, bueno, aquí sé que muchas compañías están teniendo un reto importante con el tema del clima laboral por diversas situaciones en México y en el resto del mundo también, pero vaya, ahorita también México, pues obviamente con el tema de el famoso regreso a oficinas, que ya es un hecho, pero pues todavía hay una negociación ahí entre el trabajo híbrido, el trabajo remoto, los temas presenciales. Entonces, todo eso es parte del clima laboral. También ahí tenemos las consultorías, es decir, apoyamos a los equipos de recursos humanos para hacer tal vez una auditoría de clima, de saber cómo están la percepción de los empleados, de los colaboradores con respecto a la empresa, a la misión de la empresa, hacia la dirección de la empresa, etcétera. Qué tan comprometidas están con ella, con los objetivos y cómo poder, obviamente, ayudar a que pueda haber una mejor percepción y también más compromiso y más este famoso engagement hacia la compañía y pues obviamente que sea una cosa de ganar, ganar, que es lo que siempre se busca. Entonces, eso es por un lado. Del otro lado, pues también sabemos que, por ejemplo, temas de inclusión en Estados Unidos con el nuevo presidente, sabemos que dijo ya no van a existir estos programas. Entonces, muchas empresas están teniendo este tipo de situaciones donde, bueno, tienen que desmantelar de repente estos programas. Otros dicen, yo me niego a hacerlo. Entonces, también eso manda un mensaje al final del día hacia los colaboradores, hacia los y las empleados. Entonces, también es muy importante que poder navegar durante este tipo de transiciones y solicitudes que incluso pueden venir del gobierno. Acá en México es diferente. Sin embargo, pues bueno, también está la parte de digitalización. Hay muchas empresas que aún no hacen digitalización de documentos, de procesos y demás. Entonces, también bueno, ahí tenemos otro proyecto que estaremos mencionando seguramente un tanto más, que es el lado de ciberseguridad, que es algo que yo he hecho durante bastantes años. Tiene su propio, digamos, su propia página y todo esto es otro de los emprendimientos, donde también, pues bueno, entra la parte también digitalización y demás, pero bueno, también es un tema cultural, de cultura empresarial, el cómo se van a hacer las cosas de manera diferente. También viene pues la parte de sensibilización, por ejemplo, y entrenamiento en la misma cultura. Entonces, todos estos servicios también son los que ofrecemos hacia las empresas, intervenciones también de clima laboral, culturales, de la misma gestión, de decir, bueno, pues aquí notamos nosotros que hay ese cierto tipo de prácticas que no son las mejores prácticas o que son opacas o que son autoritarias y no siempre se necesita eso. Entonces, pues bueno, eso es algo cuando uno es consultor externo, saltan todo este tipo de situaciones y entonces se arma todo este plan de acción para poder decir, pues bueno, ahora vamos a tener este tipo de gestión o vamos a hacer estas correcciones para obviamente llegar a estos objetivos que estamos buscando. Entonces, bueno, esta es una guía también hecha para empresas, como tener un mejor clima laboral y obviamente fomentar que pues haya un trabajo saludable y que además sea de crecimiento. Es decir, si tú inviertes, y esto se ha demostrado en diversos estudios, inviertes en tus empleados, en tus colaboradores, pues obviamente van a sentirlo y van a ser mucho más fieles y van a tratar de dar lo mejor para ti. Aunque ahora sabemos que hay una cultura de trabajo donde se salta cada cierto tiempo de trabajo a trabajo, aún así van a dar lo mejor en ese tiempo que estén ahí y habrá quienes decidan quedarse también on the long run, como se dice, mucho más tiempo. Entonces, creo que vale la pena explorar también esta parte de clima laboral y bueno, pues ahora, habiendo mostrado un poco de esto,
pues bueno, va a estar por ahí la página triunfoenacción.com. Las voy a estar publicando en las diversas redes sociales. Voy a estar haciendo, pues bueno, este tipo de interacciones. Voy a estar poniendo por ahí también un tema del webinar. De los webinars lo voy a hacer en vivo, probablemente a través de Zoom. Todavía no estoy muy seguro cuál plataforma se vaya a usar para ello. Sin embargo, pues bueno, también para que estén atentos y estén atentas a este tipo de información, si les es relevante, si les es interesante o si conocen a alguien a quien le pudiera ser útil, pues que por favor también se lo compartan. Y pues bueno, también por ahí en LinkedIn ya tenemos una página, vamos a estar publicando, seguramente voy a estar publicando todo esto también por allá a través de mi perfil personal, también para que conozcan un poco de cómo está mi perfil en LinkedIn y esta parte que va hacia el tema de desarrollo personal. Y bueno, pues era eso lo que quería compartirles, dar estas noticias, estos ebooks me gustaron bastante, sobre todo el tema de ir em, armándolos. Me gustaría mucho recibir la retroalimentación en cuanto obviamente estén libres para que puedan descargarlo desde la página. Y bueno, pues obviamente también, como les decía, en la página vamos a estar teniendo contenido gratuito de un lado y obviamente el contenido para pues aquellas personas que quieran suscribirse, que van a obtener acceso a la biblioteca digital completa, tanto de descargables, plantillas, libros y obviamente los cursos que van a poder verse a través de la misma plataforma. Entonces, pues bueno, estoy muy emocionado y pues eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber puesto la atención y gracias. Yo soy Tony M y esto es Triunfo en Acción. Hasta la próxima. Después del bullicio, podemos encontrar un momento de tranquilidad, tranquilidad. Triunfo en acción. Tony M. Triunfando con